Muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a Punto de Encuentro. Les saluda Álvaro Tejada, soy bibliotecólogo de la Biblioteca Nacional de Perú y trabajo en la sala escolar de la Gran Biblioteca Pública de Lima. Punto de Encuentro es un espacio mensual que se transmite los lunes de cada mes, siempre a esta hora 4 de la tarde. Y bueno, compartimos diferentes temas de interés social, educativo y cultural. En cada programa nos acompañan siempre especialistas del tema que vamos a hablar y invitamos también a adolescentes escolares para un poco enriquecer el diálogo y la vivencia, los testimonios que se vienen dando en estos programas o proyectos. Este es un espacio que va dirigido principalmente a escolares, adolescentes, profesores, familias que nos acompañan desde sus casas y pueden estar siempre atentos para que puedan hacer llegar sus preguntas o comentarios a través del Facebook de la Biblioteca Nacional al final de la sesión. Me complace presentar en esta oportunidad esta charla sobre comunidades de aprendizaje. Normalmente podemos asociar el tema de leer a espacios físicos, ¿no? Como la casa, la escuela, ir a una biblioteca, una librería. Pero con este contexto que estamos viviendo, más aún se ha impulsado el tema de la lectura virtual. Y justamente Comunidades de Aprendizaje está trabajando un proyecto muy bonito, muy interesante en instituciones educativas que promueve tertulias literarias con adolescentes, con escolares en espacios virtuales. Este es un movimiento social que tiene experiencia y presencia en varios países de América Latina: Perú, Brasil, Ecuador, Chile, Argentina, Colombia y México. Su representante, Yuri Cabero, es uno de los promotores, coordinadores de este programa, y él nos va a comentar un poco acerca de su experiencia, del trabajo en las instituciones educativas, cómo han acogido los profesores, los alumnos este proyecto, y qué lecturas están trabajando. También está Alexia Zulca y Katy Arredondo, ambas son estudiantes de la institución educativa Gabriela Mistral de Jesús María de la UGEL 03. Entonces, bienvenidos a todos, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Yuri? Alexia, Katy, buenas tardes. Muy buenas tardes, Álvaro. Muy encantado de poder participar junto con las chicas de la institución Gabriela Mistral. Buenas Excelente. tardes. ¿Qué tal, Alexia? Muy buenas tardes. Y Katy, ¿qué tal? Buenas tardes. Entonces, creo que Yuri, para ir avanzando, creo que tienes una presentación que podemos compartir con el público para conocer un poquito más del movimiento Comunidades de Aprendizaje. Y vamos a estar atentos para luego, creo que van a hacer una dinámica interesante, ¿no? Que como muchos profesores y alumnos también van a estar atentos para ver cómo podemos trabajar el tema de la lectura. Adelante, te doy paso. Muchas gracias y bienvenidos a todos los que nos están escuchando desde el Facebook de la Biblioteca Nacional. Yo soy Yuri Cabero, parte del equipo de Comunidades de Aprendizaje, y quiero comentarles sobre este programa, el cual busca el placer por la lectura dentro de una de las opciones que siempre desarrollamos desde este proyecto. Bien, compartiéndoles un poco y narrándoles sobre comunidades de aprendizaje, el motivo que nos reúne hoy es promover el placer por la lectura desde los entornos virtuales y desarrollando para ello las tertulias literarias dialógicas. Lo que buscamos aquí es que las escuelas puedan democratizar el acceso a los libros para poder leer y cautivarnos, pero no solo individualmente, sino también compartiendo nuestras vivencias y lo que el texto evoca en nosotros. Para ello vamos a hacer una dinámica rápida para quienes nos escuchan, también incluso Alexia y Katy lo pueden comentar por el chat. Vamos a hacer un pequeño recuerdo presentándonos un poco y compartiendo cuál fue el libro que leíste y que te gustó mucho durante la escuela. ¿Por qué preguntamos esto? Porque es importante ver que hay muchos textos que conectan con nosotros por sus mensajes, por sus apreciaciones, porque nos recuerdan alguna experiencia que quizá vivimos al igual que el personaje. Entonces, eso es algo importante de conectar, y justamente dentro de nuestro programa de comunidades de aprendizaje, el sentirnos comunidad es también hacer esta correlación entre nuestra propia vida, nuestro propio contexto, con, en este caso, un texto de literatura clásica universal. Y invitamos a todos los que nos escuchan que puedan comentarnos por qué eligieron ese libro y por qué les gustó. Y yo voy a extender la pregunta también
a Katy y a Alexia, ¿no? Y que me respondan al respecto. A ver, empezamos contigo, Katy. ¿Qué fue ese libro que leíste y te gustó durante la escuela? Ok, en mi periodo de escuela, ya llevo 5 años, de hecho yo estoy en quinto, y en todos estos 5 años, uno de los libros que me gustaba leer bastante en la biblioteca y que lo descubrí precisamente allí, uno de los días de clase, fue La Casa de los Espíritus, y me gustó bastante la trama, me llamó bastante el libro y me gustó bastante. Sentí mucha, mucha cariño por los personajes, me gustó bastante las vivencias que tenían y fue bastante interesante leerlo, habían tramas bastante interesantes, así que ese sería el libro que más me gustó leer. Gracias, Katy. Y sí, es un texto muy importante y cómo Isabel Allende, pues desde la Casa de los Espíritus ha tenido esa, cómo habrá sido la motivación para poder inspirarse, ¿no? Pero finalmente el resultado es increíble y lo que también a ti te permite reflexionar de sus personajes. Y hago esta extensiva la pregunta también para Alexia. Alexia, ¿cuál fue el libro que leíste y te gustó, ¿no? Durante la escuela. Sí, bueno, el año pasado precisamente realizamos el plan lector del libro de Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino, y fue un libro que me encantó porque nos narró mucho más acerca de ese mundo que todos desconocemos, que es el mar, el océano. Apenas sabemos un poquito, pero allí nos narró magníficamente todas sus características, el, lo enigmático que resultaba el Capitán Nemo, las características de cada personaje. De alguna manera me identifiqué con algunos, con otros no. Trataba de comprenderlos, de ser mucho más empática con ellos, pero fue un libro que en sí me llevó a vivir experiencias que no estoy segura si voy a vivir en algún momento, pero fue magnífico, ¿no? Todo lo que me puedo enseñar en cada una de sus páginas. Muchas gracias a ambas por compartirnos. Igual esperamos que los que nos están escuchando también puedan responder a esta pregunta. Por ejemplo, Pablo García Aguirre desde el Facebook de la biblioteca nos dice, me gustó El pescador y su alma, esa onda de cuentista persa de Oscar Wilde fue lo máximo, nos menciona, y al final es como una reminiscencia a qué nos trae recuerdo por el personaje, por la trama, y eso es justamente lo que queremos evocar desde las tertulias. Muy bien, entonces ahí dejamos esta pregunta para quienes están atentos a nuestro programa y invitarlos un poco también a conocer de qué trata. Las tertulias son espacios para compartir la lectura desde un texto clásico de literatura universal, primordialmente, y poder tener este vínculo sustentado en el aprendizaje dialógico que nos permite desde el diálogo y la escucha poder también respetar las opiniones de los demás. Entonces, eso es un poco lo potente de estas tertulias literarias y vamos a un poco hablar sobre esto también. Como se hacía en la presencialidad, todos teníamos que conformar un círculo en el aula y poder estar de alguna manera lo más vinculados posibles en un clima de respeto y escucha, levantando la mano para opinar, con los acuerdos de convivencia típicos que hacemos con los docentes en las aulas. Y lo mágico aquí es de que en este espacio circular exista ese clima de confianza en donde nadie desaparezca, no haya una carpeta que tape al otro, sino todos estamos en este enlace natural para sentirnos cómodos y poder compartir. Ahora desde lo virtual, digamos, todos estamos en una situación similar, ¿no? En este proceso. Y sí comentarles de que tenemos una realidad muy fuerte en el país, ¿no? Donde en promedio un peruano lee un libro al año, pero también hay una situación fuerte en donde no nos estamos escuchando, no estamos valorando la percepción de los otros, o tratamos de imponer nuestras ideas en un clima tal vez un poco más autoritario. Y esto es una encuesta que también está en el Proyecto Educativo Nacional, en donde mencionan que el 53% de peruanos o peruanas son racistas, son muy racistas. Es una percepción. Y también una cifra muy difícil sobre que el 8% de estos encuestados se considera a sí mismo racista. Entonces ahí estamos creando divisiones entre nosotros como sociedad y principalmente hay algunas razones sobre esta discriminación. La piel, la forma de hablar, las costumbres, la vestimenta, el idioma. Y esto más bien debiera unirnos porque somos diversos, pero todos somos importantes para poder emitir nuestra opinión. Y hay una cifra aquí final, en la parte de abajo, donde menciona que casi el 15% de los peruanos se ha sentido maltratado
o ha sufrido un intento de discriminación durante los últimos 5 años. Debemos sentir que la sociedad tiene que estar más cercana, y si queremos crear una sociedad en donde todos puedan tener la libertad de decir lo que piensan con empatía y respeto, debe empezar también desde las aulas. Y es por eso que las tertulias nos ayudan a manifestar nuestras ideas sin el temor de que alguien vaya a burlarse, sino más bien de profundizar y sentir que lo que está compartiendo la otra persona también me ayuda a mí a valorar mi propia opinión o a potenciar mi propio argumento. Y eso es lo que vamos a vivir en unos minutos, hacerle frente a esta realidad. Y lo que queremos es esto, ¿no? Que exista esta libertad para que también la comunidad ingrese a las aulas, participe de estos espacios de tertulias y todos nos sintamos con esa misma pasión por la lectura, pero también conociéndonos entre nosotros mismos. ¿Qué vamos a lograr con estas tertulias? No hay que circunscribirlas solo al aula, puede hacerse incluso desde la comodidad de nuestras casas, compartiendo con nuestros familiares. Y allí tenemos una foto de una voluntaria que se llama Gaby, que antes de la cuarentena pues hacía tertulias una vez por semana con todos sus amiguitos del barrio y compartían un texto y se reunían para hablar sobre la lectura y sus opiniones y se sentían muy a gusto. ¿Qué vamos a lograr allí? Que argumentes tu idea, que cuando conectas con tu vida o de repente te vinculas con algún personaje, haces una inferencia. Los textos clásicos nos ayudan a mejorar nuestro vocabulario porque hay palabras nuevas también. Y cuando hay una situación que nos parece injusta o queremos también expresar algún desacuerdo con la vivencia que está pasando el personaje o el propio contexto tal vez, desarrollamos nuestro pensamiento crítico. Pero no podemos olvidar que hay un respeto y una escucha. Es un ida y vuelta de poder seguir teniendo esta sintonía de empatía durante el compartir el texto. ¿Qué necesitamos para hacer una tertulia ahora en un formato digital? Pues una plataforma virtual como la que estamos ahora nosotros, un libro elegido para hacer la lectura previa antes de encontrarnos, establecer las páginas que vamos a leer. No tienen que ser muchas páginas, acá más la lectura por placer es ir graduando, porque la riqueza va a ser mientras compartamos. Entonces, si leemos el primer capítulo, pues avanzamos ese primer capítulo y la siguiente vez que nos vamos a reunir será el segundo capítulo. Un cuaderno de apuntes porque siempre es interesante saber los puntos de vista de los demás y no perder de vista estos principios que son el diálogo igualitario, que todos tenemos este argumento con el cual decimos nuestra opinión, siempre valorando la diversidad de opiniones y sobre todo la inteligencia cultural, que es la experiencia que nos evoca ese texto a través de alguna vivencia que hayamos pasado o una noticia que hayamos escuchado y que quizás se relaciona muy bien con el texto que estamos leyendo. Muy bien, acá hay unas partes nada más, que es lo que vamos a vivir en un momento con Alexia y con Catherine, que ellas ya seleccionaron el texto, que es de Gabriel García Márquez. Vamos a ver de qué se trata, y ya hicimos una lectura previa de ese texto. En el durante tenemos una lista de turnos de participación voluntaria. En unos minutos, pues, Katy y Alexia van a compartirnos qué párrafos escogieron y lo van a mencionar aquí ante todos y van a haber comentarios espontáneos entre cada turno. Finalmente, después de la tertulia, vamos a evaluarla, qué tal nos fue, y habrá unos acuerdos para la próxima tertulia. La próxima vez que nos encontremos será las páginas de las 50 a las 60, por decir un ejemplo, o el capítulo 2, pero siempre que haya un consenso entre todos. Muy bien. Y recordar y vincularlo con las competencias del currículum nacional. Hay 7 competencias que se promueven fuertemente con el desarrollo de las tertulias y tiene que ver con construir tu identidad, la competencia 1, porque tú eliges un párrafo que te hace sentido y quieres evocar una experiencia porque es parte de tu historia. Entonces, allí lo vinculas y conocemos más de tu persona. La competencia 16, convive y participa democráticamente, porque aquella persona que eligió el turno para hablar va a dar su punto de vista y los demás vamos a estar atentamente escuchando sin interrumpir. Y ya cuando pasemos a la ronda de comentarios, habrá la oportunidad igual de establecer un orden y empezar de una manera muy cordial a dar nuestros puntos de vista, si estamos de acuerdo, si no, por qué para mí significa esto, pero yo respeto tu punto de vista también, etc. Y recuerden que esto lo importante es también el tema de la expresión oral y sentirnos muy a gusto de poder decir lo que sentimos. Muy bien, entonces, si alguien quisiera también conocer más sobre este proyecto,
nosotros seguimos leyendo juntos en la distancia a través de las tertulias literarias en línea, y allí tenemos nuestro fanpage. Nos pueden encontrar como Foro Comunidades de Aprendizaje, o el nombre cortito que es Foro CDA, y en Instagram colocando @Foro CDA para que puedan poder escribir. Nosotros somos parte de la Universidad Marcelino Champagnat, dentro de la unidad de proyectos, y recuerden que esto es un movimiento social. Van a encontrar comunidades de aprendizaje en otros países de Latinoamérica, como mencionaba Álvaro, y la idea es unirnos mediante esta lectura, pero una lectura que nos permita también vincularnos. Y antes de pasar a nuestra tertulia en vivo, me gusta compartir esta frase de Catherine Mansfield, que es un poco lo que vamos a vivir a continuación. El placer de leer es doble cuando se vive con otra persona con la que compartir los libros. Y ahora va a ser triple, porque vamos a estar con Alexia y con Catherine, ahora compartiendo nuestro texto. Simplemente para poder también saludar a Gabriela Espinosa, que nos comenta también su libro favorito, que es Biblioteca, de Jorge Alberto, y ahí hay varios comentarios sobre la importancia de promover los pensamientos propios, ¿no? Y que haya ese sentido de poder expresarse. Muy bien, entonces vamos ahora con Alexia y Catherine. Si hubiera alguna pregunta, por favor, desde el fanpage de la biblioteca nos la hacen, y nosotros poder tratar de darles toda la claridad posible. Vamos a empezar entonces a compartir el texto, y no sin antes vamos a conversar con Alexia y con Catherine mientras lo coloco. Alexia, ¿cuál es el texto que vamos a leer y un poco por qué lo escogieron? Vamos primero contigo y luego con Catherine. Ok. Sí, bueno, nos pusimos de acuerdo, Katy y yo, para comentar un poco acerca de este cuento que es Me alquilo para soñar, de Gabriel García Márquez, porque nos pareció muy interesante, ¿no? Cómo Fran Frida puede predecir el futuro, interpretar sus sueños y poder alertar a los demás de lo que le podría pasar, ¿no? Y básicamente fue por eso lo que elegimos, ¿no? Y cada una ya seleccionó un fragmento del cuento para poder comentarlo y relacionarlo con su vida. Excelente, Alexia. Muy bien. Antes de pasar entonces con los turnos, vamos también a escuchar a Catherine. Catherine, adicionando quizá algo que Alexia también nos ha compartido de la motivación del texto que han elegido ambas para ahora poder también expresarlo ante toda la audiencia. Oh, sí, este cuento, de hecho leímos varios cuentos porque es una recopilación de los 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez. Y de entre todos los cuentos que llegamos a leer, este fue el que al menos a mí me gustó bastante y me llamó bastante la atención. La trama es bastante inquietante, bastante diferente, y inclusive me hizo recordar al que ya mencioné que era mi libro favorito, La Casa de los Espíritus. Entonces le comenté a Alexia que me gustó bastante, y en concordancia Alexia me dijo que también le gustó bastante entonces elegimos porque a las dos nos gustó bastante y nos llamó bastante la atención. Excelente, Katy. Entonces vamos a iniciar ya viendo este preámbulo de su elección voluntaria por escoger este texto de Gabriel García Márquez, que es parte de los 12 cuentos peregrinos, Me alquilo para soñar. Y vamos a empezar contigo, Katy. ¿Me puedes decir qué párrafo elegiste? ¿Página? Es la página 53 y es el penúltimo párrafo. Muy bien. Sí, justo ahí. Excelente. Ok, les voy a leer el fragmento. Su nombre no le dijo nada. Su nombre no me dijo nada cuando leí la noticia en los periódicos, pero en cambio me quedé intrigado con el anillo en forma de serpiente con ojos esmeraldas. No pude averiguar, sin embargo, en qué dedo lo usaba. Ok, creo que empezaré contextualizando un poquito de qué trata el cuento. El cuento trata de un día normal, un día casual. Estaban todos esperando en un edificio que estaba junto frente al malecón. Y lastimosamente sale un oleaje y causa una desgracia. Y varias personas mueren por el oleaje, tanto estando en los coches aparcados como conduciendo. Y las personas del propio edificio también, muchas mueren. La cuestión es que en las noticias salen los nombres las personas que en realidad murieron en ese fenómeno. En una de esas sale, el protagonista leyendo el periódico, lee la noticia de que una señora había muerto y sale su nombre, obviamente,
y particularmente nos hablan acerca de que tenía un anillo en el dedo derecho, en el índice, de una serpiente con ojos de, no, con ojos de esmeralda. Entonces, ahí es cuando el protagonista nos cuenta lo que sucede, ¿no? Su nombre no me dijo nada cuando leí las noticias en el periódico, pero en cambio quedé bastante intrigado con el anillo en forma de serpiente. Entonces esto me hizo recordar bastante a lo que pasa cuando interactuamos con las personas. Muchas veces datos como su propio nombre, quizás su edad, o inclusive en dónde los conocemos, se nos olvidan. Para mayor ejemplo, quizá a muchas de las personas que ahorita nos están viendo, quizás se le olvide que yo me llamo Katy, quizá mañana o pasado, o que Alexia también estuvo con nosotros. Mas no se van a olvidar qué es lo que le dejó esta charla, no se van a olvidar la pasión que tanto Alexia como yo, como todos ustedes, sentimos por los libros y sentimos al leer libros. No se van a olvidar las enseñanzas o las opiniones que vamos a tener acerca de por qué tenemos que motivar a la lectura o por qué esto es importante o qué es lo que esto nos deja. Quizá no se vayan a olvidar de eso, quizá no se vayan a olvidar de cómo los hicimos sentir, más quizá a veces sí se pueden olvidar datos más efímeros como nuestra edad o quizá nuestro nombre o quizá de qué institución venimos. Y en eso me hizo pensar y reflexionar ese fragmento y quería compartirlo con ustedes. Oh, muchas gracias, Katy. Y interesante la relación que marcas, previa a la contextualización. Y ahora en la tertulia, si bien tú has compartido tu párrafo, también están los comentarios espontáneos de las demás personas. Invitamos a quienes nos ven por el Facebook, si quieren dar algún comentario sobre este párrafo que nos menciona Katy, pueden colocarlo también en la sección del chat. Y ahora, como tenemos a Alexia aquí con nosotros, Alexia, ¿quieres dar alguna opinión respecto al párrafo que eligió Katy? Sí, claro. Bueno, lo que ella menciona sobre el nombre y qué tan efímero puede ser o qué tan importante llega a ser para unos y para otros, me hizo recordar mucho a algunos libros que he leído. Por ejemplo, uno en mi institución estamos leyendo que se llama Ensayo sobre la ceguera de José Saramago, y allí ningún personaje tiene un nombre. Entonces, y también hay muchos libros que los personajes también son anónimos, no tienen ningún nombre. Entonces, ¿qué tan importante llega a ser para un autor el colocar el nombre al personaje? Quizá podemos ponernos a pensar un poquito allí. Eso me hizo recordar lo que ella menciona. Interesante. Y finalmente es esto, ¿no? ¿Cómo vamos conectando con las expresiones desde los párrafos que los compañeros narran? Y hemos podido conocer un poquito más de Alexia y también de tus vivencias, Katy. Entonces, ahora ya, habiendo terminado el turno de comentarios, pasamos contigo, Alexia, para que nos digas cuál es aquella parte del texto que más te gustó. Sí. He elegido la página 55, el primer párrafo. Muy bien. Casi al inicio, donde dice: la madre, ya convencida de las virtudes adivinatorias de la hija, hizo respetar la advertencia con mano dura. Bueno, ese fragmento básicamente se refiere a que la madre de Frau Frida, al conocer que ella, bueno, podía interpretar sus sueños y poder más o menos saber qué le iba a suceder a cada integrante y qué accidentes podía sufrir, creía tanto en ello que, como dice allí, con mano dura hizo cumplir todo lo que su hija decía. Y bueno, eso me hizo pensar en todas aquellas personas que leen las cartas, que ven en una bola de cristal el futuro o en unas plantitas, o no sé, que dicen predecir lo que nos podría suceder. Y qué tanto nosotros podemos confiar en ellos, qué tanto somos escépticos de ello o qué tan confiables vemos ello, qué tan, no sé, qué tan guiamos nuestra vida de acuerdo a ello, ¿no? Por ejemplo, el horóscopo, el ir hacia un chamán para que nos haga algún tipo de hechizo. Entonces, ¿qué tanta fe tenemos en ello? Eso me hizo recordar, a ver, si somos como la madre que hace con mano dura todo lo que su hija dice, o somos un poco más escépticos de ello, ¿no? Interesante la realidad que nos mencionas, ¿no? Porque parece también es algo que se vive en nuestro cotidiano o habíamos escuchado en algún momento. Y bien, para seguir profundizando sobre este fragmento que nos compartes, Alexia, le doy pase a Katy también para que nos dé su opinión
o por dónde va su idea, ¿no? Al respecto de ello. Katy, te escuchamos. Sí, bueno, creo que es bastante interesante esa postura, seguir, no tanto, bueno, seguir lo que algunas cosas nos hacen ver. De hecho, eh, para comentarles un poquito más de mi vida, usualmente dicen que los gatos negros traen mala suerte o que no debes tenerlos porque podría ser malo. De hecho, yo tenía un gatito negro, se llamaba Leono. Y de hecho, en realidad eso hace ver que al menos yo y bueno, mi familia también no hace mucho caso de ese tipo de supersticiones. Más creemos en el hecho de que nosotros podemos manejar nuestra vida, que nuestras propias decisiones trazarán nuestro futuro y trazarán nuestro destino o nuestra vida. Entonces, sí, considero que a veces hay que ser un poco escépticos, a veces no, a veces sí, eh, para poder tomar decisiones, porque muchas veces quizá las cosas que creemos podrían limitarnos a nosotros mismos. Entonces, considero que muchas veces es bueno creer y creer en buenas cosas y muchas veces no es tan bueno, dependiendo las consecuencias que todo ello tenga en nosotros. Oh, gracias, Katy, también por esa reflexión. Y antes de pasar ya a nuestra parte final, ¿no? De evaluar esta tertulia y cómo nos sentimos, también queremos saludar a Jacqueline Calderón, que se está uniendo desde Guayaquil, Ecuador, que dice muchas gracias por este compartir, así que qué bueno que nos están escuchando en distintas partes, Katy y Alexia, ¿no? Igual Lucía Rubina, que menciona que muy interesante lo que han compartido, y Liubenka Obrenovich también dice, excelente espacio para los adolescentes, tertulias literarias, adolescentes críticas. Muy bien. Muchas gracias a quienes están compartiendo desde el fanpage de la Biblioteca Nacional. Muy bien, entonces, a raíz de esto, continúa la tertulia literaria de ir compartiendo aquellos fragmentos que más nos hayan llamado la atención, compartir por qué, y luego relacionarlos con experiencias de nuestra propia vida cotidiana. Es un poco ese el esquema base, pero también los docentes pueden aplicar otro tipo de preguntas, ¿no? Sobre los personajes con el que te sentiste identificado y por qué, si tienes alguna reflexión sobre ello, etcétera. Entonces, en esta parte, pues, ya para finalizar nuestra tertulia, Katy y Alexia, podemos empezar contigo, Katy, el mensaje que te llevas de esta historia, ¿no? De 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez, que elegimos exactamente Me alquilo para soñar. ¿Con qué mensaje te quedas para la audiencia? Oh, ya, sí está prendido el micrófono. Bueno, lo que me llevo de Sí, te mi alquilo, escuchamos. gracias por la confirmación. Bueno, lo que me llevo de mi alquilo para soñar es una historia bastante interesante que, como lo dijo Alexia, nos habla acerca de muchas veces creer en cosas, creer en a veces las supersticiones, pero creer también en la convicción que las personas, muchas personas tienen. De hecho, Frau Frida tenía mucha convicción en lo que decía y muchas veces, casi todas, creo que todas, eran verdad. Lo que decía se hacía realidad. Y la confianza que tenía ella en sus propias palabras y en lo que ella creía, y también esa misma confianza que tenían las demás personas en ella, en lo que ella creía, y, y me gustó bastante. Creo que invitaría a las personas que nos están viendo y a las que posiblemente vayan a ver este video a leerlo, porque es una historia bastante entretenida y que les va a gustar mucho porque, como ya algunos de ustedes comentó en las previas, Gabriel García Márquez escribe muy bien y te atrapa a leerlo, así que quizá tras leer Me alquilo para soñar quieras leer otros cuentos más, quizá otros libros más y te puedas adentrar en este mágico y muy bonito mundo de la lectura. Yes. Gracias, Katy, por tu mirada sobre esta invitación también para quienes nos escuchan, poder cumplir con ello y me quedo con la frase que mencionabas, tener esta confianza. Muy bien, entonces pasamos contigo, Alexia, para que nos comentes el mensaje que te llevas de Me alquilo para soñar. Sí, bueno, Me alquilo para soñar, como ya lo mencionó Katy, habla sobre esas supersticiones que tenemos sobre diferentes cosas, que tanto nos dejamos influenciar por ello en nuestra vida. Y bueno, como ella también lo mencionó, esa pluma que tiene Gabriel García Márquez que te atrapa, cómo inicia su cuento con un accidente y luego va recordando a Frau Frida y vuelve a terminar con lo que inició. La manera que es muy corto el cuento, entonces creo que cualquiera de nosotros podría leerlo con gran facilidad en un tiempo mínimo
y llevarse un gran mensaje y vivir una gran experiencia literaria, que lo animaría a continuar con ello. Gracias, Alexia, también. Y me quedo con estas invitaciones que ustedes hacen. Y antes ya de pasar con nuestro anfitrión, que es Álvaro, solo comentar también desde el Facebook los comentarios de Mari Carmen Latorre, que es su profesora, que me dice, excelente, chicas, felicidades, relacionar nuestras experiencias con el texto. También Carmen Román nos dice, gracias por esta tarde, muy interesantes las apreciaciones de Catherine y Alexia. Vanessa Sanagua menciona, a raíz de lo que comentabas también, Alexia, si lo crees, lo creas, ¿no? Y también menciona ella, tanto que creas que es verdad como que no, estás en lo cierto. Y Xiomara Tumialán menciona, me encanta esta iniciativa para seguir incentivando la lectura. Muy bien, y recuerden, no a todos les tiene que gustar Gabriel García Márquez, cada quien va a ir encontrando a su propio autor, ¿no? Por lo pronto ahora la libertad es esa, ¿no? Que digamos lo que sentimos y quizá cada quien va a ir encontrando aquel narrativo o poema o cuento, leyenda que sea de su principal afiliación. Acá estamos dando un ejemplo de cómo son estas tertulias literarias e ir también conociéndonos durante este proceso y disfrutar de una lectura, en este caso, Me alquilo para soñar. Gracias, Alexia, y gracias, Katy. Y para todos los que nos siguen escuchando, sigamos compartiendo aquí también sus apreciaciones y gracias por escucharnos y darnos también sus puntos de vista. Ahora sí pasamos contigo, mi estimado Álvaro. Bueno, primero felicitar a Yuri, Katy, Alexia, un excelente trabajo. También a comunidades de aprendizaje por este magnífico movimiento que están implementando en las escuelas. Y nos demuestra pues que la lectura es realmente un tema bastante versátil, ¿no? A veces no sabemos cómo hacer llegar la lectura en caso de adolescentes, escolares, y cómo rescatar esa voz, ¿no? Y es justamente con lo que están haciendo ustedes, conectando con lo que piensan o con los párrafos, qué es lo que significa. A mí particularmente, igual, a propósito de esta charla, me dio ganas de leer nuevamente a García Márquez. Este es el libro de 12 cuentos peregrinos que invito a todos los que nos están escuchando y viendo, ¿no? A releer, ¿no? De repente, el peregrinaje que tuvo García Márquez en escribir todos estos cuentos, ¿no? Que estábamos comentando en las previas, al inicio, ¿no? Porque, bueno, él escribía más novela, pero estos son cuentos cortos. Y luego ya entrando a Me alquilo para soñar, ¿no? Esta premonición que tenía Frau Frida en cuanto a los 7 años. Hay que recordar, ¿no? Que como sabemos que ella era la hermana número 3 de 11 hermanos, ¿no? Es lo que pude recordar y en base a eso, cómo pudo ella saber que uno de sus hermanos, de 5 añitos, en uno de sus sueños era arrastrado por un torrente y en realidad la mamá lo empezó a cuidar, ¿no? Lo empezó a proteger, pero Frau Frida le dice, no, en realidad lo que no debe hacer es comer dulce, ¿no? No debe comer caramelos y su hermanito, la única vez que falló en esa premonición casi militarizada que se le hacía, ¿no? En cuanto a cumplir lo que Frau Frida indicaba, se ahogó con el caramelo de canica, ¿no? Con esos caramelitos redondos. Entonces, a partir de ahí, ella se dio cuenta como que tenía un gran poder en esto de los sueños y todo. Entonces, en realidad, cada libro, cada historia siempre nos puede llevar a reflexionar y a pensar. Pienso de que, bueno, es importante. Y también yo quería consultarte en el tema de la lectura. ¿Tú cómo ves? ¿A qué edad crees que es importante el inicio de la lectura, según tu experiencia? ¿Y cuál sería la responsabilidad también en la casa, a los papás, a los padres de familia que nos ven, ¿no? Porque a veces toda la responsabilidad la tiene la escuela y en realidad es un trabajo compartido. Quisiera que nos comentes un poquito de eso mientras vamos recibiendo algunas preguntas del público. Por supuesto, Álvaro. Recuerden que el sentido de ser una comunidad de aprendizaje es que esto no solo se circunscribe a la escuela, que es profesores, estudiantes o administrativos, sino que necesitamos tener aliados y a la propia familia. Y en ese sentido, la familia siempre es un motor de ejemplo constante y tenemos también que valernos de este proceso más comunitario. Por tanto,
leer no tiene edad. Nosotros trabajamos las tertulias literarias desde inicial hasta en centros de educación básica alternativa con población adulto mayor. Por tanto, es una estrategia transversal y ya la ciencia menciona que los estudiantes empiezan a vincular las imágenes, la oralidad desde muy corta edad, desde los 3 años. Tú le puedes leer desde antes incluso a los niños y ellos van vinculando las palabras con los sonidos, con las imágenes que acompañan estas historias. Por tanto, ya de por sí ahí estamos generándoles ese hábito porque es un descubrir, es un examinar la imaginación. Entonces, no solamente es la lectura por el texto físico o las letras, sino es todo lo que hay detrás. El sonido, cómo pudo haberlo expresado el personaje, si acompaña una imagen que nos ayude a un poco contextualizar la escena, y más aún ahora con lo que hemos hecho con Katy y Alexia, que son las propias experiencias que van nutriendo en sí la diversidad de lo que pudo haber dicho Gabriel García Márquez o no, ¿no? Entonces, todo eso confluye en un conocimiento constante. E invitar a las familias de que leámosle a nuestros hijos si son muy chiquititos, y también hasta se puede hacer de distintas formas, ¿no? Compartiendo una canción que vincule una historia o animarlos a través de una película para poder llegar a la historia, lo que fuese, pero lo importante es de que poco a poco vayamos descubriendo estas habilidades que son tan necesarias para nuestro propio desarrollo como sociedad, ¿no? Leer nos abre muchas puertas y sobre todo este pensamiento crítico que hablamos, de desconfiar también. Las personas que están en estos libros tienen unas experiencias determinantes, muy fuertes a veces, como mencionaban Katy y Alexia, y también nos invitan a nosotros a tomar una postura, pero es importante viajar en esos panoramas a través de estos libros. Entonces, si nos sentimos por allí aburridos en casa o de repente no hay alguien con quien compartir los libros, que es lo ideal, pues igual sumerjámonos en esta lectura que nos va a permitir abrir esos horizontes y pasar un grato momento, ¿no? Y si hay más personas con las que compartir, va a ser mucho más genial ese viaje. Muchas gracias, Yuri. Voy a conversar un poquito con Katy y Alexia. Les agradecería si pueden activar sus micros, por favor. Bueno, nuevamente agradecerles por haber participado. Creo que esta actividad nos está ayudando no solamente a los bibliotecarios, también a los docentes, a las familias, a ver que la lectura también es un proceso dinámico, ¿no? y divertido, y a veces es importante pensar de que, bueno, los libros, de alguna u otra manera, nosotros los vamos escogiendo dentro de un plan lector, dentro del colegio, pero también debemos tener un espacio para escoger los libros que nos ha gustado o que nos han enganchado realmente o con que conectamos. Yo quería preguntarte, Katy, y luego Alexia, si, es difícil un poquito de repente la pregunta, pero si tú tienes algún libro, algún autor, creo que lo has mencionado, pero o algún género literario que te guste y cómo así lo descubriste. Yo inicio, ¿verdad? Ya. Bueno, sí, lo comenté al inicio, de que uno de mis libros favoritos, porque han sido uno de los primeros libros que leo de ese género. Entonces, ha sido La Casa de los Espíritus por Isabel Allende, como ya lo mencionaron. Y sí, me gustó bastante porque me introdujo a ese tipo de lecturas que, bueno, en este caso son más con hechos de la vida real y historias que se han basado, historia. Y me gustó bastante leer ese tipo de lecturas y siento que es algo que las personas también deberían en cualquier momento de su vida, y abordando la pregunta que se hizo antes, ¿no? ¿Cuándo se inicia la lectura? Yo creo que cuando quieras empezar a leer, creo que no hay una edad tampoco determinada. No, mira, a los 7 años ya, toma tu libro, lee. No, cuando tengas ese bichito de querer leer, de querer, y inclusive leer cualquier cosa, porque puedes empezar con cuentos, puedes empezar por propios libros, independientemente que tan grandes, porque a veces se dice, no, mira, es que yo solo leo cuentos de 20 páginas, pero está bien porque lees y esos libros que te gustan, estás aprendiendo de ellos, llevas una vivencia, te van a servir de alguna u otra manera porque aprendes con los propios personajes. Entonces, bueno, sí, diría que cuando quieras empezar a leer, cuando te presente un libro, si lo quieres leer, agárralo y devóratelo y léelo completo. Y eso. Muchas gracias.
Muchas gracias, Katy. Alexia, ¿nos podés comentar de repente algún género literario, autor o título de libro que te haya gustado dentro de tu plan lector o en general que hayas descubierto? Sí, claro. Bueno, dentro de la escuela, de hecho, me impulsaron a leer, bueno, me recomendaron leer Gallinazo sin plumas de Julio Ramón Ribeiro. Y a partir de allí, el interés por leer mucho más de este autor creció y creció. Así que puedo considerarlo a él como uno de mis autores favoritos, porque posee una, ¿cómo decirlo?, dinamismo al escribir que tú nunca te aburres cuando lo lees. Puedes leerlo varias veces, el mismo cuento, una y otra vez, y no te llegas a aburrir, o al menos desde mi punto de vista. Genial, muy bien. Y normalmente esta nueva modalidad de leer y de participar en estos círculos de lectura ahora a través, bueno, ya Yuri había mencionado que necesitamos una plataforma, ¿no? Bueno, un poco recapitulando, tener un espacio virtual donde hacer el tema de la lectura, escoger un libro, esto es para los docentes que nos están escuchando, ¿no? Y generar también una libertad de opinión en los alumnos, ¿no? Para que puedan ellos y respetar también los tiempos y las opiniones de los demás. Pero en general, esta nueva modalidad, quizá no tan nueva para ustedes, que ya han venido desarrollando el proyecto, ¿qué les parece la lectura a través de espacios virtuales? ¿Cuál ha sido su experiencia, Katy? Si nos puedes comentar un poquito en general sobre esto. Oh, bueno, al principio, claro, hubieron dificultades, a veces se presentan. Incursionar en pasar todo el tiempo, estar en un aula, en circulito, con todas nuestras compañeras, conversando, viéndonos frente a frente. De pasar a eso, a pasar a una laptop, un celular, a una aplicación, como lo hacemos ahora, que a veces usamos Zoom, a veces usamos Meet, pero de pasar, ese cambio sí fue un poco duro y muchos extrañamos muchas veces estar en el calor del aula con nuestras compañeras, las risas, y los aplausos, porque muchas veces salían espontáneamente ese tipo de expresiones, a estar en una computadora, estar en tu casa muchas veces sola, o bueno, eh, así sí fue un poco duro al principio, pero nos adaptamos, como todo en esta vida, nos tenemos que adaptar a los cambios y ir mejorando, superándonos. Entonces sí, ahora ya, inclusive nuestra propia escuela está intentando mejorar para que este tipo de vivencias, como son las tertulias, sean cada vez mejores y sean más cálidas. Y bueno, como ya lo dije, sí, al principio fue duro, pero ahora está siendo mejor y cada vez lo estamos haciendo mucho mejor y las propias vivencias básicamente son las mismas. Compartimos nuestras experiencias con una lectura previa y de una u otra manera estamos volviendo a recuperar este tipo de expresiones, las risas, eh, los comentarios espontáneos y sí, bueno, tenemos que adaptarnos y justo ahora está siendo muy, muy bueno volver a estar con nuestras compañeras, que a muchas sí ya las estamos extrañando, pero es una manera de estar cada vez más cerca. Gracias, Katy. Sí, la verdad que es una manera de mantenernos conectados, ¿no? A través de la tecnología y el uso, por ejemplo, de los emóticos para aplaudir, para sonreír, ¿no? Eso es súper interesante. Alexia, ¿cómo te tomó a ti esta etapa de clases virtuales, modo virtual, lectura virtual? ¿Fue duro al principio o si te fuiste adaptando? ¿Cómo lo ves? ¿Qué le recomendarías de repente también a otros escolares, jóvenes que están en este momento escuchando, y que de repente se les está complicando el tema, ¿no? Porque siempre se extrañan los compañeros, como decía Katy, el hacer el plan lector en el aula o en la biblioteca, y vas con el profesor y tienes un espacio, ¿no? De compartir más íntimo y comparten el libro, y eso se está pasando ahora al lado virtual y tenemos que adaptarnos, pero creo que es parte del ser humano ir cambiando, ¿no? Y la lectura a través de eso nos ayuda. ¿Qué podrías comentarnos de esto, de la modalidad de lectura virtual? Sí, bueno, de hecho la modalidad de lectura virtual no es tan nuevo para mí porque antes yo había estado también leyendo libros virtuales por plataformas, pero siento que ahora, por ejemplo, en las tertulias que estamos realizando, por ejemplo, ¿no? Antes solamente era quinto A, quinto B y quinto C,
Ahora en una sola estamos todo quinto y ya nos estamos conociendo más de diferentes secciones, ¿no? Sin importar, bueno, yo soy del A, yo soy del B o yo soy del C, sino compartimos experiencias con todas y nos estamos integrando como promoción, que es algo que me parece muy bonito, especialmente que estamos ya en quinto, ¿no? Que ya estamos terminando la escuela. Conocernos más creo que es muy importante. Excelente. Y justamente eso nos da la tecnología, también un poco incluso a poder conocer a, ¿no? a escolares y a personas que van a leer de repente estos mismos libros en otras partes del mundo, incluso, no solo en Perú, ¿no? Entonces, Yuri, ¿tú quisieras aportar algo en esto del tema quizá antes y ahora? ¿Cómo es este proceso para los profesores que nos están escuchando sobre la dinámica de un club de lectura virtual? Creo que tiene que activar el micrófono, Yuri. Creo que, a ver, va, creo que, bueno, entonces mientras Yuri activa el micrófono, a ver, Katy, por favor, y en general, ¿cómo en tu familia cuando has desarrollado algún tipo de lectura que te ha gustado, has tenido la oportunidad de compartirlo con tus primos, hermanos, papás, familia, este tema de la lectura, o es un poquito más complicado? No, de hecho, cada vez que leo algo y me llama la atención o me gusta mucho, voy corriendo a donde mi mamá, le digo, mamá, me gustó esta parte y comenzamos a hablar en relación a eso y inclusive la propia lectura y esos fragmentos, como ya lo hemos visto en la tertulia, dan pie, al menos con mi mamá y mi familia, a que sigamos conversando y sigamos hablando muchas de esas pláticas que iniciaron quizá con mamá, me gustó este libro, o me gustó esta parte, o no puedo creer que haya pasado esto. Se convierten en largas horas en las que podemos conectar mi mamá y yo, y a veces también cuando estaba con mi hermana, también con mi hermana, en largas horas en las que podemos hablar y conocernos mejor y estar y estrechar lazos. Así que sí, cada vez que leo tanto en digital como en físico, sucede eso y es muy bonito y es algo que se le agradece a la propia lectura, que tenga ese tipo de consecuencias, ¿no? Me gusta. Claro, como decías, indicabas que a veces uno debe encontrar el libro o el autor que más le gusta, ¿no? O sea, y con quien, no necesariamente porque te gusta de repente García Márquez, a todos le va a gustar el autor, ¿no? Pero la idea es un poquito también a través de estas dinámicas que ustedes hacen en comunidades de aprendizaje, respetar las opiniones, respetar las ideas, ¿no? De los otros. Y eso es lo que nos da el tema de leer. Alexia, coméntanos, ¿has tenido oportunidad de compartir lecturas en casa? ¿Desde qué edad? ¿Tienes algún recuerdo? ¿Alguna vez fuiste con tus hermanos, con tus papis a una biblioteca de repente? Sí, O en general? justo hace un poco tiempo visité la Biblioteca Nacional con mis padres y también fui precisamente por un libro de Julio Ramón Ribeira. Ah, Y bueno, no solo, me di cuenta que no solamente habían libros, sino también habían exposiciones, ¿no? Y fue muy bonito, fue una experiencia muy bonita que hasta ahora me acuerdo, porque, bueno, nos integramos también como familia, mi papá o mi mamá me comentaron sobre libros que ellos habían leído, por qué les había gustado, yo también pude compartir un poco allí sobre mi experiencia con la lectura, recomendarles un poco de la literatura y ellos también recomendarme a mí, como compartimos un poco, ¿no? excelente, esa recomendación. Y qué bueno que hayas visitado la Biblioteca Nacional y aprovechando todos los que nos siguen desde las redes sociales, de este programa Punto de Encuentro, los invitamos a entrar a la página web, a las redes sociales de la Biblioteca Nacional. Tenemos una biblioteca pública digital donde pueden suscribirse, descargar libros, hay de todos los géneros, hay libros para niños, adolescentes, y en general, pues esta es una interesante idea para los docentes y para los padres de familia que nos están escuchando, ¿no? A través de estas plataformas. De repente vamos a continuar, no sé si Yuri nos copia o todavía Ahora sí, no Álvaro. esté. Ah, ok. Yuri, ¿y qué tal? Coméntame un poquito, estábamos hablando con Katy y Alexia sobre el tema de a veces
que también existe en cuanto a la selección de los libros, que no todos los libros son a veces para uno puede escoger los autores. Y también en esta, ellas nos comentaban un poco de este antes, cuando hacían la lectura ya en el aula, y ahora en este espacio virtual. De repente, desde comunidades de aprendizaje, ¿cómo ha sido también este proceso, ¿no? De antes y Claro. ahora? ¿Cuál ha sido el mayor reto de repente para ustedes como movimiento social de lectura? Por supuesto, y gracias por la pregunta. Al inicio, pues el proyecto tenía fondos como para habilitar bibliotecas en las escuelas, que fue como un primer momento de darles, porque en el tema presencial, pues cada uno de los estudiantes tiene que tener el libro en físico, la misma versión, para que puedan decir en qué página está, qué párrafo y todos rápidamente ubicarlo. Pero también ha habido mucha motivación desde las propias escuelas para poder agenciarse y poder tener una coordinación con los padres de familia, comprarse los libros a un costo menor con un distribuidor. O sea, al inicio nosotros dimos el apoyo con textos y enamorarlos de la estrategia, y ya luego la misma escuela se apropió, pero no solamente los profesores, son con los propios padres, ¿no? Para poder gestionar sus textos. Y luego han surgido distintos aliados, como la Municipalidad de Lima, por ejemplo, que a través de su programa Lima Lee entregaba estos textos a distintas escuelas de la jurisdicción en físico, y ahora también están así igual que la biblioteca en formato digital. Y creo que todo eso ha sido un proceso, ¿no? De ir poder descubrir distintas plataformas, pero lo más importante es que todos tengamos como el derecho y democratizar el acceso a estos libros. Creo que eso ha sido también una evolución, porque a veces pensamos en el físico, en tener el texto a la mano, ¿no? Tengo uno de Vallejo que me encanta, pero lo más importante también es que si esto no está presente, pues no hay limitantes, ¿no? Está la versión, muchos docentes sacaban fotocopias de algunas páginas, el propio Ministerio de Educación ha entregado las antologías literarias a todas las escuelas públicas y es un recurso valiosísimo. Entonces, todo eso suma para poder involucrarnos, ¿no? Y desde lo digital, pues aquí ya hay un acceso mucho más grande, y no solamente las bibliotecas del país, sino es toda una red de bibliotecas. Creo que ha sido una gran oportunidad para ampliar también estos horizontes desde lo digital, y creo que cuando tengamos esta nueva normalidad, buscar una conciliación, ¿no? Entre estos dos espacios, pero sin dejar de inspirar y motivar el placer por la lectura. Creo que eso ha sido también un crecimiento para comunidades de aprendizaje, y ahora aprovechar esta oportunidad de compartir textos que uno no pensaba tener, pues están de libre acceso desde las bibliotecas. Y Katy y Alexia tienen una biblioteca, será pequeña en la escuela, pero tiene mucho corazón porque tanto compartido en ese espacio de su biblioteca, ¿no? Y en ese sentido agradecer a los docentes, a sus docentes de la institución Gabriela Mistral, por haber hecho tantos cambios bonitos y poder desarrollar las tertulias literarias, porque allí son todos los docentes, no solo el de comunicación quien lo hace, son todos los profesores que lo adaptan y también los desarrollan como elementos motivadores en distintas áreas. Entonces, ha sido un proceso de evolución, y creo que estamos para seguir aprendiendo y adaptándonos, como decían Katy y Alexia, también en las historias que comentaban. Eso, Álvaro. Muchas gracias, Yuri. Y muy importante lo que mencionas, porque yo recuerdo, bueno, he trabajado en bibliotecas de colegios muchos años y siempre el plan lector era pues toda una logística de tener todos el libro, ¿no? Todos para poder sacarlo de la biblioteca y seguir un cronograma. Y entonces eso ha cambiado un poco porque nos está permitiendo reinventarnos también a los bibliotecarios y a las bibliotecas, ¿no? Y agradecer también a todos los que están cooperando, las mismas editoriales que están dando ahora acceso de repente abierto a sus contenidos. Entonces esto es algo en lo que estamos avanzando y es un aprendizaje y pasos que no debemos retroceder en esta nueva normalidad y trabajar ambos, ¿no? Tanto lo virtual como lo presencial, yo creo que va a ser súper importante. El tiempo nos está ganando. Yo quisiera, por favor, a Katy y a Alexia que de repente si quisieran dar sus últimas palabras a todos los que nos escuchan, de repente algún consejo a algún joven escolar o que nos esté escuchando y diga, pero a mí no me gusta leer, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿qué me sugieres? Yo creo que mejor, si es de par a par, ustedes están en la misma edad, en la misma sintonía, de repente, ¿qué le podrías de repente recomendar a aquellos escolares
que de repente no piensan que es difícil o que no les gusta leer, Katy? Oh, bueno, yo les diría que quizá no han encontrado el libro, porque muchas veces agarramos un libro y no nos gusta o no nos llama tanto la atención, pero por el mismo hecho de que tienes que leer, tienes que terminarlo y terminas todo aburrido y con una mala experiencia de lectura. Pero ¿qué pasa si esto de tienes que leer se va y se convierte en mira, lee, va a ser divertido, puedes escoger cualquier libro que tú quieras, puedes iniciar por donde tú quieras y empiezas a leer? Quizás si la experiencia cambie y se convierte en una mejor experiencia. ¿Qué tal si empiezas a buscar cosas que te gustan? No sé, quizá te gusta em, las lecturas un poco más románticas o quizá te gusta más el terror y podrías iniciar por ahí. Quizá un libro te puede gustar y un libro te va a atrapar y quizá esa sea la puerta de entrada para encontrarte con algo que es totalmente maravilloso y que ya Alexia, yo, Yuri, usted también ha podido conversar de ello, que sí nos trae bastantes experiencias, sí aprendemos con todas esas cosas, con todo lo que leemos. De hecho, he escuchado varias veces muchas personas decir que eres lo que lees y lo que lees también eres. Entonces, sí, recomendaría bastante a todos ustedes que nos están escuchando a empezar a leer por donde ustedes quieran, no hay presión, pero sí, es un nuevo mundo, es mágico. Muchas gracias, Katy. Sí, se nota de verdad esa energía que le das. Alexia, por favor, tus palabras de repente, de despedida ya, porque estamos cerrando el programa y compartir estas ganas de leer a los que nos están escuchando, sobre todo a Sí, los escolares. complementando lo que ya dijo Katy, claro, creo que cada uno tiene un libro que le va a motivar a leer otros, quizá del mismo autor, quizá de otros, pero quizá de un mismo género o quizá de otros, no sabemos, pero que no tengan miedo, ¿no? Porque a veces tenemos miedo a, mira, yo leo un libro pequeño o leo un libro de, no sé, 20 páginas, no como otros que son de 100 páginas, de 1000 páginas, pero no tener miedo de dónde iniciamos, sino leer lo que nos gusta, lo que nos apasiona. No podemos leer forzadamente algo porque no lo vamos a disfrutar. Y el punto de la lectura es disfrutarlo. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a los tres, Yuri, Alexia, Katy, y nos queda una reflexión, creo, importante de, ¿no? De a veces que también en el plan lector participen en la selección de títulos y de autores los propios alumnos, ¿no? Eso nos va a enriquecer bastante el plan lector. Bueno, agradecer a todos nuestros invitados, a los que nos han acompañado a través de las redes sociales, desde sus casas, ¿no? E invitarlos a la próxima mesa de diálogo que será el tercer lunes de septiembre. Estaremos informando a través de nuestras redes sociales. Y bueno, cuídense mucho y muchas gracias y hasta la próxima edición de Punto de Encuentro. Saludos a la institución educativa Gabriela Mistral, ¿no? De Jesús María, y felicitaciones también por ese lindo trabajo a los amigos de comunidades de aprendizaje y muchas gracias. Muy buenas tardes. Hasta luego. Adiós. Adiós. Hasta luego. Gracias, cuídense.